Hola, muy buena. La clase de hoy la vamos a dedicar a corregir unos ejercicios que dejamos pendientes en la clase anterior, unos ejercicios de monotonía y extremos, sí, máximos y mínimos relativos de una función derivable. Y después vamos a pasar a estudiar, vamos a ver qué relación hay entre la curvatura, qué es la curvatura, y la segunda derivada de una función. Bueno, pues vamos a corregir en primer lugar los ejercicios que tenemos pendientes. Teníamos pendiente el 9, el apartado C del 9 de la página 293, que decía que halláramos las ecuaciones de las rectas tangentes paralelas al eje de las x. En la recta tangente a esta función paralela al eje de las x. Es una función continua y derivable porque el denominador no se anula. Bien, pues vamos a derivarla. ¿De acuerdo? Vamos a derivarla. ¿Cuánto vale la derivada? Pues muy sencillo. Derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Si os dais cuenta, podemos simplificar e elevado a x y nos quedaría, mirad, e elevado a x se va y se va aquí, y ahora nos quedaría menos x cuadrado, ¿vale? Menos x, ¿de acuerdo? Entonces, un segundito, es que esto está mal. Un segundito, esto es 2x, lo he copiado mal, ¿eh? El 201, esto es 2x, un segundito. Esto es 2x, luego aquí tenemos un 2, ¿vale? Y aquí tenemos un 2. Entonces nos quedaría, lo he copiado mal, nos quedaría 2x menos 2x se va y nos quedaría menos x cuadrado, ahora sí, un segundito, menos x cuadrado más 2 partido por e elevado a x. Esa es la derivada. ¿Dónde tiene tangente horizontal? Donde la derivada se hace 0. Es decir, aquí donde el numerador se hace 0. ¿Y dónde se hace ese numerador igual a 0? Pues x cuadrado igual a 2, luego x igual a más menos raíz de 2. Luego estos son los dos puntos con tangente horizontal. Si tenemos en x igual a 2, pues tenemos f de, bueno, no es f, es y. Y de 2, perdón, x igual a raíz de 2, pues y de raíz de 2, si operamos y sustituimos aquí, raíz de 2 al cuadrado es 2, más 2 raíz de 2, partido por e elevado a raíz de 2. Y la ecuación de la recta tangente quedaría y menos esto, que es la imagen de raíz de 2, igual a la pendiente que vale 0, que pasa multiplicado por, perdón, igual a 0. Luego nos queda igual a 2 más raíz de 2 partido por e elevado a raíz de 2. Esa es la ecuación de la recta tangente en el punto raíz de 2, que es horizontal, muy fea. Y si x igual a menos raíz de 2, pues tenemos que ir de menos raíz de 2 es 2 menos 2 raíz de 2 partido por e elevado a menos raíz de 2. Y pasaría lo mismo, y menos 2 menos 2 raíz de 2 partido por e elevado a menos raíz de 2 igual a 0, de donde nos quedaría la otra recta igual a 2 menos, qué feo, la verdad que feo, 2 raíz de 2 partido por e elevado a menos raíz de 2. Estas son las dos rectas, la tangente en el punto más raíz de 2 y la tangente en el punto menos raíz de 2, que son rectas horizontales, son muy feas. Bueno, pasamos al ejercicio 11 de la misma página 293. ¿Qué nos pide este ejercicio 11? Que tenemos 4 apartados, A, B, C y D, si no tengo mal. Pues que hallemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. Pues nada, en primer lugar, antes que nada, nos fijamos en que el dominio de esta función es todo R, nos interesa saberlo, menos el 0 y el 2, que es donde se anula el denominador. Si hacemos la derivada, y yo la voy a dejar a vosotros que la hagáis, ¿de acuerdo? Para que así operéis, pues me queda que es 3x cuadrado
menos 16x más 16, si no me he equivocado, partido por x al cuadrado y x menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que nos queda la derivada. Bien, si os dais cuenta, el denominador de esta función es siempre positivo, lo cual no va a influir en el signo. Y para estudiar el crecimiento, lo primero que tú sabes es cuando y' vale 0. Resolvemos la ecuación 3x cuadrado menos 16x más 16 igual a 0. Y haciendo la ecuación de segundo grado, nos sale que las raíces son 4 tercios, ¿de acuerdo? Y 4. Mira, estos son los dos puntos donde se anula la derivada. Vamos a ver, vamos a estudiarlo. Que me ha salido muy feo. Vamos a hacerlo más bonito. ¿Dónde se anula la derivada? En 4 tercios y en 4. ¿Qué es? Una parábola con las ramas parabólicas hacia arriba. Luego y', aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Y por tanto y, ¿de acuerdo? Es creciente, decreciente y creciente. Vamos a poner este creciente un poquito mejor, que me ha salido muy feo. Es creciente. ¿De acuerdo? Es decir, tengo la parábola, la derivada depende del numerador solamente. La derivada depende del numerador, el signo de la derivada, perdón, depende solo del numerador, porque el denominador es positivo. Igual a 0, veo los puntos donde corta, donde se hace 0. Esto es una parábola con las ramas parabólicas hacia arriba. Luego y' es positivo antes de 4 tercios, negativo de 4 a tercio y 4, y 4 y positivo vuelve a ser 4. Luego tenemos que en 4 tercios, y ahora hallamos la imagen de 4 tercios sustituyendo aquí, ¿de acuerdo? Y sale menos 9 medios, hay un máximo, y en 4 sustituyo aquí en 4 y me sale menos 1 medio, hay un mínimo. Y tenemos que la función es creciente desde menos infinito, la función creciente desde menos infinito a 4 tercios, unión 4 más infinito. Y decreciente de 4 tercios a 4. ¿De acuerdo? Así tenemos esta función. Pues pasamos al apartado B. En el apartado B, pues tenemos otra función, ¿de acuerdo? Cuyo dominio, si os dais cuenta, es todo R menos los puntos donde se anula el denominador, que es menos 1 y 1. Son los dos puntos donde se anula. Bien, una función racional. Derivamos. La derivada os la dejo a vosotros y queda menos 4x partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. No hemos visto, bueno, en la función anterior, la función que acabamos de ver, se me ha pasado, pues, la tenía yo aquí preparada con, esta es la función, ¿de acuerdo? La que acabamos de ver. Esta es la que acabamos de ver. Y observar aquí cuál es su derivada. A ver si sale. Me cago en la madre. Ahí está la derivada, ¿lo veis? ¿De acuerdo? La función que acabamos de estudiar, que se anulaba la derivada en... No, esa es la que vamos a ver ahora. No, la que acabamos de ver. Se anulaba la derivada en 4 tercios y en 4, ¿vale? Se anulaba. Y entonces en 4 tercios tenía un máximo y en 4 tiene un mínimo. Y aquí tenéis la gráfica de la función, la que acabamos de hacer hace un momento, ¿vale? Ahí lo tenéis con GeoGebra, por si queréis mirarlo un poquito más. Bien, esta de aquí tenemos la derivada, el denominador es positivo siempre, luego el signo depende del numerador solamente. Y vale 0, está claro, si x vale 0. Y aquí estudiar el máximo y el mínimo es muy sencillo, porque tenemos que el signo de y' depende de menos 4x, que se anula en 0, y menos 4x
es positivo antes de 0 y negativo después de 0. Por tanto, tenemos que la función y es creciente antes de 0 y decreciente después de 0. Luego tenemos que en 0, 0, a sustituir aquí, tiene un máximo, está claro, y de menos infinito a 0 es creciente, es creciente, y de 0 a más infinito es decreciente. Está muy sencillita. Esta es muy sencillita. Hay que tener en cuenta que tiene que no está definida ni en 1 ni en menos 1. Bueno, pasamos a la siguiente, que es muy parecida a esta que acabamos de hacer. También su dominio vuelve a ocurrir lo mismo. Es todo R menos el punto, perdón, menos el punto 1 y menos 1. ¿De acuerdo? ¿Quién es su derivada? Bueno, pues la podéis hacer vosotros. Yo la tengo aquí hecha. La derivada es x cuadrado por x cuadrado menos 3, ¿vale? Partido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, tenemos, observar la derivada, el denominador es positivo, esto es positivo, luego el signo solamente depende de este numerador. ¿Dónde se hace 0 la derivada? Pues cuando el numerador vale 0, x cuadrado por x cuadrado menos 3 igual a 0. Luego queda en x igual a 0, en x igual a raíz de 3 y en x igual a menos raíz de 3. Pero en realidad a mí el 0 no me importa, porque el 0 no me da cambio de signo. Lo que me importa es raíz de 3 y menos raíz de 3. Esos son los dos que me importan. Tengo menos raíz de 3 y raíz de 3. Una parábola con las ramas parabólicas hacia arriba. Luego tenemos que la función, tenemos que y' aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Y por tanto y es creciente, ¿de acuerdo? Decreciente y creciente. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que en el punto menos raíz de 3 y sustituimos aquí, ¿de acuerdo? Y sale, si no me he equivocado, menos raíz de 3, menos 3 partido por raíz de 3 partido por 2, tiene un máximo, ¿de acuerdo? Y en raíz de 3, 3 raíz de 3 partido por 2 tiene un mínimo. Y después tenemos que de menos infinito a menos raíz de 3 y desde raíz de 3 a más infinito es creciente, y de menos raíz de 3 a raíz de 3 es decreciente. ¿De acuerdo? Bueno, y por último tenemos el apartado D, que también tenemos que el dominio es todo R menos el punto 2, que se anula el denominador. Derivamos y la derivada sale, por aquí la tengo hecha, si no me he equivocado, menos 2 partido por x cuadrado menos 4x más 3 partido por 2 menos x al cuadrado. Esa es su derivada. Mirad, el denominador es positivo y el numerador, ¿cuándo se anula? Pues cuando x cuadrado menos 4x más 3 es igual a 0. Si resolvéis esa ecuación, me sale que x vale 1 o que x vale 3. Luego los candidatos a máximo y mínimo son el 1 y el 3. Mira, esto está multiplicado por menos 2, entonces las ramas parabólicas van hacia abajo. Tengo que se anulan el 1 y se anulan el 3. Las ramas parabólicas van hacia abajo. Por tanto, tengo que y' aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es negativo. Y por tanto, y es decreciente, creciente y decreciente. ¿Vale? Tenemos entonces que en 1 menos 1, a sustituir aquí el 1 me va a dar menos 1, tiene un mínimo, y en 3, sustituimos aquí en 3, me sale
9 tiene un máximo. ¿De acuerdo? En 3, 9 tiene un máximo. Esta función, ¿de acuerdo? Yo espero no haberme equivocado. En 1 menos 1 tiene un mínimo y en 3, 9 tiene un máximo. Yo espero no haberme equivocado. Creo que está bien. Y tenemos entonces que es decreciente de menos infinito a 1, unión de 3 a más infinito, decreciente, ¿de acuerdo? Y es creciente de 1 a 3 es creciente. ¿Vale? Bien, vamos a ver si nos hemos equivocado o no. Yo aquí tengo hecho con GeoGebra la función. Pues me he equivocado, porque el mínimo es en el 3 menos 9. Me he equivocado. Luego ahí hay que corregir, el máximo, perdón, es en 3 menos 9. Luego ahora lo corrijo. He puesto 9, me caché la Marcela, que no sé. Vale, aquí tenéis en rojo, tenéis la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Voy a darle un poquito para arriba. Aquí. En rojo tenéis la gráfica de la función y en verde la de la derivada. Observar que se anula en 1 y se anula en 3. Pero me he equivocado y tengo que corregirlo ahora tal como lo he puesto. Bueno, pues ahí tenéis tanto la gráfica de la función en rojo como la de la derivada. Voy a quitarlo. Con el dedo tengo más precisión que con la mano. Luego aquí tengo que poner que esto es mínimo es en menos 9. ¿Vale? Menos 9, me he equivocado al tweet. Bueno, para terminar la clase de hoy, que está siendo muy larga, vamos a ver qué relación hay entre curvatura y segunda derivada. Mirad, una cosita. No vamos a mirar lo del libro porque el libro está equivocado. ¿Vale? Bueno, no es que esté equivocado, sino que en esto de la curvatura y la derivada siempre hay polémica y yo voy a seguir el criterio de la selectividad. Mira, os voy a poner otra vez GeoGebra, os voy a poner una función, a ver si sale. Bien. Aquí tenemos una función. Como podéis ver, es una función polinómica de tercer grado. ¿De acuerdo? Me voy a mover aquí un poquito. ¿Vale? Bien, mirad, voy a coger un punto cualquiera de la función y voy a coger su recta tangente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la recta tangente. Voy a coger un segundito. ¿Vale? Aquí tenemos la recta tangente. Vamos a ver. Pues mira, se define que una función es cóncava cuando la recta tangente está por encima de la gráfica de la función. Cuando la recta tangente está por encima de la gráfica de la función se llama cóncava. Puede que ocurra que crezca como aquí o que decrezca como aquí, que haya incluso un máximo, se llama cóncava. ¿De acuerdo? A eso se le llama concavidad. ¿Vale? En el libro pone lo contrario. Bien, cuando la recta tangente está por debajo de la gráfica de la función, veis la recta tangente está por debajo, se llama convexa. Se llama convexa. ¿De acuerdo? Cuando la recta tangente está por debajo, se llama convexa. ¿De acuerdo? Bien. Y donde la recta tangente corta, aquí más o menos, corta la gráfica de la función, es un punto de inflexión. La recta tangente puede pasar de cóncava a convexa, como ocurre aquí, o ya veremos que también puede pasar de convexa a cóncava. Pero los puntos donde cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava se llama punto de inflexión. A esto se le llama la curvatura, ¿de acuerdo? A esto se le llama la curvatura. Esta es la denominación que tiene. Bien, vamos a ver. Ahora quiero que prestéis atención. Vamos a ver. Aquí la recta tangente tiene mucha pendiente. Aquí podéis viendo la pendiente de la recta tangente. Cada vez sigue siendo creciente, pero cada vez crece menos. Mirad como cada vez la pendiente es más pequeña. La pendiente va siendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Aquí llega a ser 0. Y aquí ya negativa, cada vez más negativa. Es decir, la recta
la pendiente de las rectas tangentes cada vez más pequeña, es decir, la derivada cada vez más pequeña. Si la derivada cada vez más pequeña, la derivada de la derivada es negativa. La derivada de la derivada es negativa. Como la derivada va siendo cada vez más pequeña, decrece la derivada de la función, pues la derivada de la derivada es negativa. Y en el caso de convexa, pues aquí la derivada es negativa, aquí lo podéis ver, pero cada vez va siendo menos negativa, se va acercando a cero, es decir, la función va creciendo, la derivada va creciendo, va creciendo, va creciendo, aquí es cero, y a partir de aquí crece la derivada. Luego, cuando es convexa, como la derivada va creciendo, la derivada de la derivada, como es positiva, la derivada de la derivada es positiva. Cuando es convexa, la derivada de la derivada es positiva. Y en el punto justo donde cambia de cóncava a convexa, hay un cambio de signo. La derivada de la derivada es cero, porque si aquí va decreciendo y de aquí de pronto empieza a crecer, pues la derivada de la derivada vale cero. Mirad, vamos a poner aquí la función derivada de esta función. Aquí veis la derivada. Como hemos dicho, va decreciendo, la derivada va decreciendo hasta que llega a ser cero. Y a partir de este momento es positiva. Esta es la derivada de la función. Y la derivada de la derivada es negativa cuando la función es cóncava y pasa a ser positiva, la derivada de la derivada, que es la función naranja, cuando la función es convexa. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto de aquí. A ver, este de aquí lo voy a quitar. Esta es la derivada de la derivada. Cuando la función es cóncava, la segunda derivada es negativa. En el punto de inflexión, que yo lo he puesto ahí, pero bueno, voy a bajarlo un poquito más, ¿de acuerdo? En el punto de inflexión, la segunda derivada se hace cero. Y a partir del punto de inflexión, la segunda derivada es positiva y la función pasa a ser convexa. ¿De acuerdo? Espero que esto se haya entendido. Bueno, pues todo esto que hemos dicho está aquí. Curvatura y segunda derivada. Si f tiene segunda derivada en A, entonces f cóncava en A implica que f' de A sea decreciente, lo que acabamos de decir. Y por tanto la segunda derivada es cero. Si f convexa en A, entonces f' en A es creciente y por tanto la segunda derivada es mayor que cero. ¿De acuerdo? Se demuestra, que no lo vamos a demostrar nosotros, que los recíprocos también es cierto. Si la segunda derivada es positiva, entonces f es convexa, ¿de acuerdo? En A. Y si la segunda derivada es negativa, entonces cóncava en A. Si la segunda derivada se hace cero y f segunda cambia de signo en A, se dice que tiene un punto de inflexión. Para que haya punto de inflexión, se tiene que anular la derivada segunda y haber un cambio de signo. ¿Vale? Es condición necesaria, igual que ocurría con la derivada primera para los máximos y los mínimos, pero tiene que haber un cambio de signo. Vamos a estudiar este ejercicio 1 de la página 275. Nos pide que estudiemos la curvatura. Pues bueno, pues derivamos. Hacemos la derivada primera. Me da 12x al cubo menos 24x al cuadrado. Hago ahora la derivada segunda, este ejercicio 1, ¿no? Creo yo sí. Y me da 36x cuadrado menos 48x. Vamos a ver dónde se anula la derivada segunda. Pues la derivada segunda se hace 0. Si sacamos factor común, ¿a cuánto podemos sacar el factor común ahí? Hasta 12, ¿no? 12, hasta 12 hemos dicho. 12x que multiplica a 3x menos 4 igual a 0, pues en x igual a 0 y en x igual a, si no me equivoco aquí, a 4 tercios. Bien, mira, vamos a estudiar si hay donde, esos son los dos candidatos, vamos a ver si hay cambio de signo o no en la derivada segunda. Esto es una parábola, ¿de acuerdo? Que se anula en 0 y en 4 tercios. Y ahora, la derivada segunda. Esto tiene las ramas parabólicas hacia arriba,
¿de acuerdo? Tiene las ramas parabólicas hacia arriba. Luego tenemos que aquí la derivada segunda es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Y por tanto tenemos que ir donde la derivada segunda es positiva, es convexa, aquí es cóncava y aquí vuelve a ser convexa. El punto cero es un punto de inflexión y el 4/3 también son dos puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque hay cambio de signo de la derivada. Ha cambiado de positiva a negativa, de negativa a positiva. ¿De acuerdo? Luego son puntos de inflexión. Bueno, ha sido una clase muy densa, pero espero que se haya entendido. Hasta la próxima clase.